Si últimamente sientes que todo te cuesta más de lo normal, si empiezas cosas con intención y las abandonas sin una razón clara, si pasas gran parte del día pensando qué deberías hacer, pero al final no haces nada, este video es para ti. No porque tengas un problema grave, no porque estés fallando, y no porque te falte fuerza de voluntad, sino porque probablemente estás intentando resolver algo mal planteado. Muchísimas personas hoy creen que están rotas, que algo en ellas no funciona, que deberían ser más disciplinadas, más constantes, más enfocadas, y esa idea, repetida una y otra vez, se convierte en una carga silenciosa. Te levantas con una sensación rara, difícil de explicar. No es tristeza profunda, no es ansiedad evidente, no es cansancio físico, es más bien una especie de neblina interna. Como si supieras que algo no está bien, pero no pudieras señalar exactamente qué. Entonces haces lo que parece lógico. Buscas motivación, escuchas consejos, intentas organizarte mejor, te propones empezar ahora sí, y por un momento parece funcionar. Pero después de un rato, todo vuelve a su lugar. La confusión regresa, la sensación de estar dando vueltas también. Y ahí aparece la conclusión más peligrosa. Algo está mal conmigo. Este video no es para animarte, no es para empujarte a hacer más, y no es para convencerte de que todo va a salir bien. Es para detenernos un momento y revisar una idea que casi nadie cuestiona. La idea de que tu problema es un defecto personal. Porque muchas veces no estás roto, no estás fallando, ni estás perdiendo el rumbo por incapacidad. Estás confundido, y la confusión, cuando no se entiende, se parece mucho a un fracaso. Antes de intentar cambiar algo en tu vida, antes de exigirte una vez más, necesitas entender qué tipo de confusión estás viviendo y por qué seguir presionándote solo la empeora. Quédate, porque si sigues tratando este estado como un problema de carácter, vas a seguir agotándote sin avanzar. La confusión de la que hablamos no suele verse desde fuera. Desde afuera, tu vida puede parecer relativamente normal. Cumples con lo básico, funcionas, respondes, pero por dentro hay una sensación persistente de desorden, como si todas tus ideas estuvieran ahí, pero mal acomodadas, como si supieras muchas cosas, pero ninguna te diera dirección. Piensas demasiado, analizas opciones, imaginas escenarios, te cuestionas decisiones pasadas, anticipas problemas futuros, y aún así, cuando llega el momento de actuar, algo se frena. No porque no quieras, sino porque no sabes desde dónde moverte. Empiezas a notar contradicciones internas. Una parte tuya quiere avanzar, otra parte quiere seguridad, una quiere cambio, otra quiere estabilidad, y ninguna termina de imponerse. Entonces aparece el bloqueo. No es pereza, no es desinterés, es una especie de parálisis silenciosa. Te dices que necesitas más claridad, pero cuanto más piensas, menos claro se vuelve todo. Te dices que necesitas estar más motivado, pero la motivación no aparece porque no hay una dirección clara que la sostenga. Y como no encaja en las categorías habituales, empiezas a juzgarte, te comparas, ves a otros avanzar, ves a otros decidir, y sin darte cuenta, traduces la confusión en culpa. Debería poder. Otros pueden. Yo antes podía. Pero esta confusión no aparece porque seas débil. Aparece cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo preguntas sin responder, cuando postergas decisiones importantes, cuando intentas cumplir expectativas que ya no te representan, cuando sigues moviéndote pero sin sentido interno. No es un colapso, es una señal de que el problema no es la falta de empuje, sino la ausencia de orientación. Y mientras sigas tratando esta confusión como si fuera cansancio, como si fuera flojera, o como si se resolviera forzándote a hacer más, el síntoma va a persistir, porque lo que no se entiende se repite. Cuando alguien se siente así durante mucho tiempo, suele cometer el mismo error. Cree que el problema es falta de motivación, y esa idea, aunque parezca lógica, es profundamente equivocada. La motivación no desaparece porque sí. No es algo que simplemente se pierde. La motivación cae cuando no sabe a qué servir. Pero en lugar de revisar eso, lo que se hace es presionarse, intentar forzarse a funcionar como antes, buscar estímulos, rutinas, métodos, hábitos nuevos, como si el problema fuera técnico. Aquí está el error central. Tratar un problema de orientación interna como si fuera un problema de voluntad. Cuando haces eso, entras en un ciclo muy desgastante. Te dices que necesitas empujarte más. Lo intentas. Durante unos días incluso funciona. Te activas, te organizas, te convences. Pero en el fondo no cambia nada, porque el problema no era la falta de empuje, sino que estabas avanzando sin saber hacia dónde. Y avanzar sin dirección no genera alivio, genera más confusión. Otro error muy común es esperar sentirse listo.
como si la claridad tuviera que aparecer antes de decidir, como si primero tuviera que desaparecer la duda para recién entonces moverte. Pero esa espera es una trampa elegante. La claridad no suele aparecer antes de la decisión. Aparece después, cuando asumes una posición. Mientras sigas esperando estar seguro, mientras sigas esperando sentirte confiado, lo único que haces es prolongar el estado que te agota, no porque seas incapaz, sino porque estás evitando algo más incómodo, la responsabilidad de elegir sin garantías. Entonces te convences de que pensar más te va a ayudar, que analizar mejor te va a ordenar, que entenderlo todo te va a destrabar. Pero llega un punto en el que pensar deja de ser comprensión y se convierte en una forma de no actuar. No porque no quieras actuar, sino porque actuar implica perder opciones, implica cerrar puertas, implica dejar de sostener todas las posibilidades abiertas. Y eso asusta más de lo que solemos admitir. Por eso la confusión se mantiene. No porque no tengas capacidades, sino porque sigues tratando de resolver con empuje algo que solo se resuelve con posicionamiento interno. Hasta que no rompas esta idea, la idea de que te falta motivación o fuerza, vas a seguir exigiéndote por el lado equivocado. Y cada intento fallido va a reforzar la misma conclusión falsa. No soy suficiente, cuando en realidad el problema nunca fue ese. Para entender por qué este estado es tan persistente, conviene mirar algo que la psicología y la filosofía llevan décadas señalando. El ser humano no se mueve solo por energía, se mueve por sentido. Cuando hay sentido, incluso el esfuerzo pesado se vuelve soportable. Cuando no lo hay, incluso las tareas simples se sienten imposibles. El psiquiatra Viktor Frankl observó algo muy claro. Las personas no colapsan únicamente por el dolor, colapsan cuando no encuentran un para qué. Y esto es clave, porque muchas veces la confusión no aparece cuando todo va mal. Aparece cuando todo parece más o menos en orden, pero internamente ya no conecta con nada. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues funcionando, pero lo haces sin una referencia interna clara, sin una razón que sientas propia. Desde la psicología profunda, Carl Jung hablaba de algo parecido. Cuando una persona vive demasiado tiempo adaptándose a lo que debería ser, pero no a lo que realmente es, aparece una fractura interna, no es una crisis visible. Es una división silenciosa. Por un lado, la parte que cumple, que se adapta, que sostiene. Por otro, una parte que empieza a retirarse, a perder interés, a confundirse. Y cuanto más intentas forzar a la parte que ya no cree, más resistencia aparece. Aquí es donde muchas personas se equivocan de diagnóstico. Creen que están cansadas, cuando en realidad están desalineadas. Creen que están fallando, cuando en realidad están viviendo una vida que ya no responde a sus coordenadas internas. La confusión entonces no es el problema, es el síntoma. Es la señal de que estás avanzando sin una brújula propia, de que tus decisiones se sostienen más en costumbre, miedo o expectativa externa que en una dirección conscientemente asumida. Y eso explica algo importante. ¿Por qué descansar no siempre lo soluciona? ¿Por qué organizarte mejor no alcanza? Porque la motivación no aparece. Porque nada de eso responde a la pregunta de fondo. ¿Desde dónde estás viviendo lo que haces? Mientras esa pregunta siga postergada, la mente seguirá girando en círculos, buscando claridad donde en realidad falta posicionamiento. Y aquí viene una idea incómoda, pero necesaria. No toda confusión se resuelve entendiendo más. Algunas se resuelven eligiendo, aún con duda. Llegados a este punto, hay algo que conviene dejar muy claro. Si sigues esperando que la confusión se vaya para recién entonces decidir, vas a quedarte atrapado exactamente donde estás, no porque seas incapaz, sino porque estás pidiendo a la claridad algo que no le corresponde. La claridad no es un estado previo a la acción, es una consecuencia. Esto suele incomodar, porque rompe una fantasía muy extendida, la idea de que primero tienes que sentirte seguro, convencido, alineado, y recién después moverte. En la práctica, casi nunca funciona así. La mayoría de las personas que hoy parecen tener claro lo que quieren, no empezaron con claridad. Empezaron con una decisión incompleta, incómoda, llena de dudas. La claridad vino después, como resultado de haber asumido una posición. Por eso, insistir en entenderlo todo antes de actuar no te ordena, te inmoviliza. Y aquí aparece un cambio importante de enfoque. El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que no estás dispuesto a perder algo al elegir. Elegir implica renunciar. Renunciar a otras versiones posibles de ti, renunciar a ciertas expectativas, renunciar a la comodidad de no equivocarte. Mientras intentes mantener todas las opciones abiertas, tu mente seguirá confundida. No porque sea débil, sino porque no puede orientarse sin un punto fijo.
Este giro de dirección no consiste en hacer más, ni en exigirte mejor, ni en forzarte a avanzar. Consiste en dejar de huir de una pregunta concreta. ¿Qué decisión estás postergando para no cargar con sus consecuencias? No necesitas responderla ahora mismo, pero necesitas reconocer que existe, porque mientras sigas tratándote como alguien que todavía no está listo, te colocas en una posición infantil frente a tu propia vida, esperando permiso, esperando certeza, esperando una señal que no llega. La madurez psicológica no es tener todo claro, es aceptar que nunca lo estará del todo, y aún así hacerse cargo de una dirección. No se trata de correr, se trata de dejar de girar, dejar de exigirte motivación, dejar de castigarte por no avanzar, y empezar a observar con honestidad desde dónde estás viviendo lo que haces. Porque muchas veces no necesitas cambiar de vida, necesitas dejar de vivirla desde la evasión. Llegados hasta aquí, hay algo importante que no puedo hacer por ti. No puedo decirte qué decisión tomar, no puedo decirte qué camino elegir, y no puedo prometerte que, hagas lo que hagas, va a salir bien. Y eso no es una limitación del video, es una condición de la vida adulta. Si estabas esperando un cierre tranquilizador, una frase que te deje en calma, o la sensación de que todo se va a acomodar solo, este no es ese lugar, porque el problema que estás viviendo no se resuelve con alivio, se resuelve con honestidad. Honestidad para admitir que algo no encaja, honestidad para aceptar que la confusión no es un defecto, sino una señal de que llevas demasiado tiempo postergando una posición. No necesitas responder ahora mismo, no necesitas decidir hoy, pero sí necesitas dejar de mentirte, dejar de decir que no sabes, cuando en realidad sabes que estás evitando, dejar de decir que no es el momento, cuando lo que no quieres es asumir el costo. La confusión se vuelve peligrosa cuando se convierte en refugio, cuando la usas para no perder nada, pero al mismo tiempo te impide construir algo. Y acaba la pregunta que te dejo, no para que la respondas en los comentarios si no quieres, sino para que la sostengas un rato en silencio. Si nadie te garantizara que va a salir bien, ¿qué decisión igual tendrías que empezar a asumir? No para correr, no para demostrar nada, solo para dejar de estar detenido. Si este video te incomodó, está bien. No está hecho para tranquilizarte, está hecho para que dejes de exigirte por el lado equivocado y empieces a mirarte con más responsabilidad. Si quieres, puedes dejar esa respuesta escrita. No para mí, para que no se pierda. Y si no, guarda este video. Vuelve a él cuando sientas que estás girando otra vez, sin saber por qué. A veces, avanzar no es hacer más, es dejar de escapar.